Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11 y versículo 12, donde dice: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. La expresión de Jesús reviste cierta dificultad interpretativa en el uso del verbo y sustantivo, que son muy fuertes, y la dificultad estriba en el sentido que se dé a las palabras del texto griego, lo que ha producido largas discusiones e incluso confrontaciones interpretativas. Note que el verbo que utiliza aquí Mateo, traducido en la Reina Valera como sufre violencia, el sustantivo connotado, trasladado en la misma revisión como violentos, y el verbo traducido lo arrebatan son los vocablos que generan las dificultades. En relación con el primero de los verbos, según aparece en el texto griego, puede ser considerado en voz media o en voz pasiva. En cuanto a la voz pasiva, es como lo interpreta y lo traduce la Reina Valera, expresando la idea de que el reino de los cielos está sufriendo violencia y los hombres violentos lo están arrebatando por la fuerza. Es cierto que considerándolo en voz pasiva, pero aplicando una forma positiva, podría entenderse como el que el reino de los cielos está tomándose con ansia y que los hombres vigorosos están haciéndose con él. Sin embargo, esta aceptación hace que la segunda línea de la proposición sea una repetición de la primera, ya que si el verbo se toma en voz media, entonces la idea es que el reino de los cielos está avanzando vigorosamente, y esto da un sentido más homogéneo a todo el versículo, con lo que las dos partes del mismo expresan dos verdades completamente, pero distintas. En primer lugar, se hace una precisión sobre el avance del reino, y en la segunda, sobre el modo como algunos entran en él. Probablemente esta interpretación, mediante el uso de los verbos, sea la que concuerda mejor con el pasaje. En cuanto al segundo verbo traducido como arrebatar, tomar por fuerza, se le da aquí el significado de arrebatar algo violentamente en sentido malo. Pero note que es cierto que, negativamente, los lobos arrebatan las ovejas. Juan capítulo 10 y versículo 12 dice: Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Pero note que no es menos cierto que el espíritu puede arrebatar a una persona y llevarla a otro lugar, o que el Señor arrebatará su iglesia para trasladarla a su presencia. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17 dice: Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En base a todas estas consideraciones, se puede traducir el texto sin hacer ninguna violencia al original. De esta manera: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino está avanzando vigorosamente y los hombres vigorosos lo arrebatan. Y esta es la forma, según se puede llegar a la conclusión, más consonante con el contexto y los paralelos. De esta manera, escribe por otro lado Lucas, esta expresión del Señor Jesús cuando dice: La ley y los profetas eran hasta Juan.
Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas capítulo 16 y versículo 16. Así pues, la interpretación exige determinar primeramente el tiempo de referencia, es decir, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Esto quiere decir que la situación que se describe en relación con el reino tuvo un comienzo con los días de Juan el Bautista, indudablemente referido al tiempo del ministerio de Juan. En el comienzo de su ministerio consistió en la llamada al arrepentimiento en preparación de la venida del reino de los cielos, y más tarde prepararía a Cristo como el enviado por Dios para quitar el pecado del mundo. Juan, capítulo 1 y versículo 29 dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La única forma de entrar al reino de los cielos es mediante el nuevo mandamiento posible por la obra del Salvador. Juan, capítulo 3, versículo 3 dice: Respondiendo Jesús, y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el mismo capítulo 3, pero ahora el versículo 5 dice: Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Con la llegada del Rey, el reino avanzaba vigorosamente, especialmente en cuanto a la salvación, que en el tiempo de Jesús estaba al alcance de la mano. Las obras del Mesías testificaban la realidad del poder del reino de los cielos en la persona del Rey, ya que multitudes sanadas, ciegos que recuperaban la vista, paralíticos que andaban, muertos que eran resucitados, leprosos limpiados y sobre todo a los pobres le era anunciado el Evangelio. Jesús se estaba refiriendo a un tiempo concreto, desde el comienzo del ministerio de Juan hasta el momento que pronunciaba aquellas palabras. En segundo lugar, está la expresión el reino de los cielos sufre violencia, o, tal vez mejor, avanza vigorosamente. No solo en las manifestaciones poderosas, sino en el alcance de personas que entran en él por la fe en Cristo. Hasta la venida de Juan, muchos esperaban el reino, pero muy pocos estaban preparándose para entrar en él mediante el arrepentimiento y fe. Tal vez no eran muchos en número, pero evidentemente eran más en tiempos anteriores a Juan. Sin embargo, no debe de olvidarse tampoco que el uso del verbo en voz pasiva es también posible, lo que en este caso estaría expresando la idea de la violencia que algunos ejercían contra el mismo reino de los cielos. No cabe duda que los escribas y fariseos, ellos se habían coaligado para ir en contra del Señor, y con ello en contra del reino de los cielos que él anunciaba como próximo. También muchos rehusaban el reino y se resistían a entrar en él. Y es más, procuraban impedir que otros entrasen, colocándose a la puerta de acceso y tratando por todos los medios que ninguno entrara por ella. Eran aquellos quienes Jesús dijo que ni entraban ellos ni dejaban entrar a otros. Mateo, capítulo 23, versículo 13. En medio de violencia desatada por las tinieblas contra la luz, el reino de los cielos avanzaba vigorosamente. No había nada ni nadie que pudiera detener su avance. La tercera verdad en el versículo consiste en: los violentos la arrebatan también, y los vigorosos lo arrebatan. El Señor enseña que muchos que anhelan el reino no entrarán en él,
y no lo harán por falta de decisión. En medio de un contexto de oposición, violencia, era preciso una notoria determinación para romper los moldes de la estructura religiosa y acercarse al reino por la única vía de entrada, que es la fe en el Salvador. Muchos estaban con sus tradiciones religiosas apostados a la entrada espiritual del reino, procurando con toda la fuerza que disponían que ninguno entrara en él. Se necesitaba valor personal y vigor espiritual para arrostrar la oposición y entrar en el reino. La gran tragedia que se estaba produciendo en tiempo de Jesús era que los que se llamaban a ellos mismos hijos del reino estaban quedando fuera, mientras que otros, despreciados por ellos como los publicanos, los pecadores y las prostitutas, valientemente entraban en él, llevándoles ventaja. Mateo capítulo 21 y versículo 31 dice: ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. De la misma manera, los que se consideraban con derecho al reino por ser descendientes de Abraham, quedaban fuera, mientras que por otro lado los perros, es decir, los gentiles, sin derecho alguno, ellos entraban en él. Mateo capítulo 8 y los versículos 11 y 12 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tengas en cuenta que estas multitudes eran inoportunas, pues su decisión, su vigor y su esfuerzo, su violencia en recibir los beneficios del ministerio de Juan evidenciaban el celo y el fervor que se requieren para entrar con gozo y entusiasmo en el reino de la gracia, ya que quienes deseen entrar en el reino de los cielos no pueden quedar en la indolencia, sino que han de ser diligentes en arrebatarlo, ya que hay que correr y luchar, agonizar, en el sentido etimológico del vocablo. Todo es poco para ganar una perla de tal precio, y su valor es más que suficiente para que superemos la oposición que surge, tanto desde fuera como desde nuestro interior. Por tanto, lo que Jesús enfatiza aquí es que uno puede quedarse dormido en el camino del reino. Por el contrario, la entrada en el reino exige un esfuerzo sincero, una energía inagotable, una diligencia suprema. Esto es verdad porque Satanás es poderoso y tiene un gran ejército de ayudantes, los demonios, que han aprendido a usar métodos astutos y recibe ayuda y apoyo de su quinta columna establecida en el corazón mismo del hombre. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Por lo tanto, se requiere de hombres vigorosos, hombres que estén ansiosos de luchar y vencer, de derrotar a Satanás y así tomar posesión del reino, de todas las bendiciones de la salvación. El reino no es para los débiles, los vacilantes o los comprometedores. No es, por ejemplo, para Balaán, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, ni para el joven rico, Mateo, capítulo 19, versículo 22,
tampoco lo es para Pilato. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 12 y 13. Ni tampoco lo es para Demas. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 10. No se obtiene por medio de oraciones diferenciadas, promesas no cumplidas, resoluciones quebrantadas y testimonios vacilantes. No es así. Es para hombres fuertes y firmes, como por ejemplo, para José, Génesis capítulo 39, versículo 9, para Natán, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7, para Elías, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, para Daniel y sus 3 amigos, Daniel, capítulo 1, versículo 8, capítulo 3, versículos 16 al 18. También lo es para Mardoqueo, Esther, capítulo 3, versículo 4. También para el Pedro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20. También para Esteban, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8. Para Pablo, Filipenses, capítulo 3, versículo 13 y 14. Y aquí no se puede olvidar tampoco a mujeres valientes, como por ejemplo Ruth, como señala el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 al 18, como Débora, Jueces, capítulo 4, versículo 9, como Esther, capítulo 4, versículo 16, y también como Lidia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 15 y versículo 40. Aunque tengas en cuenta que es necesario enfatizar, en razón del texto, la decisión de quienes, a pesar de las circunstancias y dificultades, abrazan el Evangelio del Reino y entran en él por la fe. Debe, por tanto, de entenderse claramente que no se trata de esfuerzo humano alguno de modo de entrar al reino de Dios. La salvación es siempre por gracia y mediante la fe. Efesios capítulo 2, versículo 6 al 8 dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La gracia capacita al pecador y lo hace para ejercer la fe y recibir la salvación. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. De manera que nada tiene que hacer el hombre o la mujer en materia de salvación, más que creer, y esto tanto, la fe como la salvación, no es de los hombres, sino que es un don de la gracia y una concesión divina. Filipenses, capítulo 1 y versículo 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Estos son poseídos por un interés tan sobrenatural sobre la salvación eterna y un deseo tan intenso de alcanzarla, que no se detendrán ante ninguna dificultad, ni tampoco abandonarán la determinación hasta que hayan alcanzado la bendición anhelada. Continuaré con el versículo 13, donde dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Note que la dispensación de la ley estaba a punto de cumplirse. Había tenido lugar hasta Juan, lo mismo que los profetas del Antiguo Testamento concluían también en él. Es decir, el tiempo de las predicaciones proféticas sobre la venida del Rey no tendrían ya lugar más adelante, porque se había cumplido. El Mesías había venido al mundo, y con Juan se cierra la economía de la antigua alianza.
sucesor después de Malaquías, que incluso profetiza sobre él cuando dice: «He aquí, yo os envío profeta, Elías, antes que venga el día del Señor, grande y terrible». Malaquías capítulo 4, versículo 5. Y final de la serie de profetas enviados también por Dios para anunciar la venida del Mesías. Todo. El Antiguo Testamento contiene mensaje profético sobre la venida de Cristo, por lo que Jesús habla de la ley, en referencia aquí al Pentateuco y los profetas, comprendiendo el resto de las Escrituras. Note que esta referencia de Jesús al Antiguo Testamento es una declaración sustentada en la palabra de que Él era el Mesías. La luz profética del Antiguo Testamento estaba ya en su ocaso, porque los destellos luminosos de la profecía hacia Cristo habían sido sustituidos por el resplandor mismo de su presencia, como la luz del mundo que bajando del cielo alumbraba a todos los hombres. Juan, capítulo 1 y los versículos 4 y 5 dice: «En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella». La verdad que expresa Jesús puede decirse en las palabras, por ejemplo, de Atanasio, cuando dijo: «Hasta Juan, la ley, desde él el Evangelio». Y voy concluyendo con esto. El reino de los cielos es tomado por violencia, arrastrado por la tempestad. Es decir, una parte en el reino celestial es buscada, procurada con el celo más ardiente y con los esfuerzos más intensos. En otras palabras, solamente quienes con intensa vehemencia lo procuran pueden entrar en el reino de los cielos. Amigo y amiga oyente, la insistencia del hombre por buscar a Dios puede dar sus frutos si continúan buscándole a Él. Isaías dice en el Antiguo Testamento, en el capítulo 55 y versículo 7, «Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar». Amigo y amiga oyente, es el momento de dar media vuelta, es decir, de volverte a Dios y volverte en arrepentimiento, porque todos los hombres, todas las mujeres somos pecadores y en un momento dado de nuestra vida tenemos que dar esa vuelta y volvernos a nuestro Creador, pero también a nuestro Salvador. De manera que te invito a que ahora te vuelvas a Dios y lo hagas en una oración. Ora conmigo y repite esto que voy a decir, esta oración. Dios eterno, quiero pedirte perdón por todos mis pecados, porque hasta ahora he caminado de espalda a ti, pero ahora me doy media vuelta, te abro mi corazón y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.